Sí, yo soy el licenciado Pedro Hugo Flor, estoy actualmente en el Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad. Anteriormente fui director de Cultura de la Municipalidad de Luque, también estuve como director en la Casona Correa, también fui coordinador de Cultura en la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Asunción. Soy socio fundador de la Agremiación de Poetas y Otras Artes de Luque y hace como 3 décadas que me dedico como promotor de cultura, ¿verdad?, en la ciudad de Luque. Tengo 4 tomos del libro La Odisea Luqueña, que todo trata sobre Luque, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes quieren que hable sobre la iglesia de Luque, ¿verdad? Y digamos que la iglesia de Luque comienza cuando el capitán Miguel, el gobernador Martín de Ledesma Valderrama dona 2 leguas de campo al capitán Miguel Antón de Luque, ¿verdad? De ahí viene el nombre de Luque, la ciudad de Luque. Este capitán Miguel Antón de Luque es un personaje que nació en la ciudad de Luque, que se llama el corazón de Andalucía, de España, ¿verdad? Vino acá. Él entonces fue uno de los primeros pobladores de la ciudad de Luque. Este gobernador Martín de Ledesma Valderrama le dona 2 leguas de campo a este capitán. Luego un nieto de él, en 1570 aproximadamente, dona 24 fanegas de tierra, que serían algo así como 2 hectáreas, para que se haga la primera capilla acá en Luque. De esa época, estamos hablando de 1570, luego fueron construidas varias capillas, ¿verdad? En esa época se llamaban pueblos capilleros porque en esa época, en el interior, por ejemplo, puede verse que alrededor de la iglesia va creciendo la ciudad, ¿verdad? Luque nunca fue fundada, pero realmente Luque creció alrededor de la primera capilla, que fue, existía un portín. Resulta que de la segunda fundación de Buenos Aires se trae la incipiente ganadería de Asunción y había una isla de las Yeguas en Asunción donde se trajeron estos ganados, pero los guaycurú del Chaco venían y se comían todos los ganados. Entonces se trajo a Luque, ¿verdad? En este fortín de las Salinas en aquella época. Luego de la construcción de esta primera capilla pasó lentamente cambiando de Valle de la Salina a Valle de Luque. Entonces así surgió la iglesia de Luque, que comenzó como una capilla. Después, con el tiempo, ya en 1570 ya existía una primera iglesia. Luego la última iglesia fue demolida en la época del Paí García, un guaireño que fue el padre espiritual de los luqueños. Él, en el año 1920-21, el monseñor Juan Cipriano Bogarín le da la inapelable orden de que construya esta iglesia actual. La iglesia actual comienza en 1921, recibe la orden de 1927, se completa la preparación de la iglesia, ¿verdad? Es demolida esta iglesia anterior a esta y se comienza la construcción en 1927. Esto realmente duró hasta el año 1939. Se puede decir inclusive de que los prisioneros bolivianos trabajaron en la construcción de esta iglesia después de la Guerra del Chaco. Durante la Guerra del Chaco fue suspendida temporalmente, lógicamente por este acontecimiento bélico, y luego continuó la construcción. Y en el año 1939 se termina la obra y es inaugurada por el monseñor Juan Cipriano Bogarín y el Paí García, ¿verdad?, que luego llegó a monseñor. Él regaló las 2 más bellas joyas de la corona de la Virgen del Rosario, que son la construcción de la iglesia y la fundación del Sportivo Luqueño. Por eso que él siendo guaireño, es prácticamente el padre espiritual de los luqueños. Entonces, esta es más o menos a grandes rasgos la historia de la iglesia de Luque. También podemos decir de que él, el Paí García, prácticamente ofreció a Luque su juventud, su experiencia y, como último, su cuerpo yacente, porque él pidió ser enterrado y está enterrado hasta ahora en la iglesia de Luque, en el centro mismo de la iglesia de Luque, ahí en el pasillo que va hasta el altar mayor. Ahí está enterrado los restos del monseñor Pantaleón García, el famoso Paí García. Le decían también el Paí Constructor y el Generalísimo de la Fe, porque él unió a Luque, que estaba dividida por el bipartidismo político. Él los unió bajo el manto de la Virgen del Rosario y bajo la generosa bandera del Club Esportivo Luqueño. Eso a grandes rasgos, ¿verdad?, podemos decir de lo que es la
la iglesia de Luque. Entonces también, si quieren que hable de la estación de Luque, ¿verdad? La estación de Luque, podemos decir nosotros los luqueños, es como hablar del fallecimiento de un pariente, ¿verdad? Ya que la construcción de la estación de Luque fue inaugurada el 25 de diciembre de 1861. Entonces se inauguraron la estación de férrea de Trinidad, que en esa época se llamaba Ubiraí, y también la estación de Luque. Desde ese momento, Luque recibe una inyección, ¿verdad?, de progreso y modernidad. Por eso que los luqueños seguimos guardando luto por la estación de Luque. Y también podemos decir que grandes acontecimientos de Luque ocurrieron en la estación de Luque, ya que, por ejemplo, el mote que lleva de Cubreluque nació también justamente en un tren durante la Guerra del Chaco, ya que escaseaban los vagones de pasajeros. Entonces los reclutados para ir a la Guerra del Chaco eran llevados en un tren de animales. O sea que los luqueños tenían un cierto problema con la gente de Trinidad, porque la gente de Trinidad y los luqueños viajaban a Asunción, los oficinistas, los estudiantes, y los luqueños le pusieron el mote a los trinidenses de Paloma Tablada, ya que hay muchos mataderos, ¿verdad? El Paloma Tablada venía a ser el Iribú, ¿verdad? Ellos se quedaban con ese mote, con mucha rabia, y justamente aprovecharon la ocasión de que en una oportunidad los luqueños reclutados para la Guerra del Chaco iban en el tren de animales, y dijeron los trinidenses el mote que se nos quedó para siempre a los luqueños. Dijeron, de primeras y luqueños viajáramos a Curedirupe, de ahí viene todo lo de Cureluque, ¿verdad? Entonces también hay que decir de que primero los luqueños éramos considerados los chiperos, porque existía un programa cómico en la radio de Asunción que se llamaba La Pensión de Ñaliga. En esa época el luqueño era un chipero, y el primer chipero fue este actor nacional Carlos Gómez. Después, con el tiempo, se cambió el nombre de Pensión de Ñaliga a Pensión de Ñalolita, que yo ya me acuerdo, ¿verdad? Fue en mi época, y en esa época el luqueño ya no era un chipero, sino era ya el Cureluque, ¿verdad? Porque después de que Luque haya salido campeón, entonces el luqueño ya era Cureluque. Entonces los luqueños somos orgullosos de ser chiperos y de ser Cureluque. En esa época, por ejemplo, el ciclón de Barrio Obrero no era ciclón, sino era el taxista, los taxistas, ¿verdad? Porque había una parada de taxi en esa zona. Entonces podemos decir eso, de que realmente, eso hablando de la estación. Después, hablando de otro sitio histórico, podemos decir de que está la peatonal de Luque, ¿verdad? Que es la calle Mariscal López, donde realmente durante la guerra del 70, cuando la Asunción se mudó a Luque, los luqueños lo recibimos con los brazos abiertos. Y también al cruzar el arroyo Intán está una estatua de la residenta, ¿verdad? Ahí. Entonces nosotros los luqueños podemos decir de que Luque fue la primera estación de las residentas en el sangriento Vía Crucis que culminó en el Gólgota de Cerro Corá. Por eso que está la estatua de las residentas ahí. Y todo eso, cuando eso vinieron las legaciones diplomáticas, le decían, eran las embajadas, y se ubicaron todo ahí en la peatonal, ¿verdad? Que actualmente se llama peatonal, ¿verdad? En aquella época estuvieron ahí todas las legaciones extranjeras, menos la embajada norteamericana, que ya por lo visto tuvieron un acuerdo con los aliados, ¿verdad? Con los brasileños, los argentinos. Ellos ya pensaron de que iba a ser corta la guerra, pero sin embargo duró del 64 al 70, ¿verdad? Y entonces uno de los pocos que vinieron, que no vinieron a Luque, fueron la embajada norteamericana, ¿verdad? El resto de todas las embajadas estuvieron ahí. También inclusive estuvo la casa de la Madama Lynch, que está acá también sobre la peatonal. Un tiempo estuvieron en la casona de los Orrego, ¿verdad? Que prácticamente está también ahí cerca de la iglesia, ¿verdad? En esa calle que se llama País García, que es una cuadra cortita. Ahí estuvo la casa de la Madama Lynch. También estuvo la casa del vicepresidente Sánchez, ¿verdad? Que funcionaba en una época también ahí en la esquina de la peatonal. También podemos decir de que la actual seccional Colorada de la seccional 2, ahí funcionaba una escuela, el principio de la Escuela General Aquino, que es la decana de las escuelas. Ahí funcionaba, los aliados convirtieron, especialmente los brasileños, en
en un lugar donde estaban los caballos, en una caballeriza, una escuela. Los aliados, los brasileños, ubicaron ahí en lo que es hoy la seccional número 3, que en esa época era la incipiente Escuela General José Lizardo Aquino, que realmente después se convirtió en Escuela Tuyá, donde estaba, y después se mudó donde está actualmente, que es la Escuela Piajú. Podemos también decir de que tenemos acá el mausoleo General José Lizardo Aquino, y uno puede ver en su estructura que son conos superpuestos, ¿verdad? Y tiene 7 anillos. Y cada anillo significa una epopeya en la vida del general Aquino. El primer anillo, que es la base, significa su nacimiento y enraizamiento luqueño. Y después los otros, la construcción de la vía férrea, la construcción de esta fundición de hierro de Ubicuí, así sucesivamente hasta el sexto anillo, que simboliza su muerte en Boquerón del Sauce. Y después la séptima, que está un poco más elevada, que el último anillo, que está más separado de las 6, simboliza su muerte y su ascenso al cielo. También podemos ver que tiene una columna derecha, la más alta, y una columna más baja. La columna derecha, la más alta, simboliza al mariscal López. La columna más baja, la izquierda, simboliza al general José Lizardo Aquino, patetizando que para los luqueños el único más grande que el general Aquino es el mariscal López. Arriba mi Luque querida, gloriosa y bendita ciudad, brillante, vital, bulliciosa, irradias calor musical. Soy tu hijo que en cada momento, al son de esta alegre canción, recuerda tus bellos jardines, testigos de antigua ilusión. Hermosas mujeres, cual joyas preciosas, sublime engalanan mi bella ciudad, y el azul y oro, cielo y filigrana, es orgullo nuestro y del Paraguay. Barrios tan llenos de historia perfuman tu amado vergel, y el tañir de 1000 guitarras me llenan de aroma la piel. Es imposible olvidarte, ciudad que me viera de niño, arriba mi Luque de ensueño, repleta de sol y cariño. Hermosas mujeres, cual joyas preciosas, sublime engalanan mi bella ciudad, y el azul y oro, cielo y filigrana, es orgullo nuestro y del Paraguay. Barrios tan llenos de historia perfuman tu amado vergel, y el tañir de 1000 guitarras me llenan de aroma la piel. Me es imposible olvidarte, ciudad que me viera de niño, arriba mi Luque de ensueño, repleta de sol y cariño. Hermosas mujeres, cual joyas preciosas, sublime engalanan mi bella ciudad, y el azul y oro, cielo y filigrana, es orgullo nuestro